Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Hermano. Bendiciones, hermanos. Espero que estén bien todos. ¿Ah? Espero que estén bien todos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quisiera, hermanos, si me pueden acompañar a un pasaje de la Biblia que se encuentra en Marcos 16. Amén. Marcos 16. Amén. Amén. Y lo vamos a leer, hermanos, del 1 al 6. Ya ustedes van a mirar de qué se trata. ¿Podemos leerlo? Amén. Amén. Marcos 16, del 1 al 6. Marcos 16, del 1 al 6. Marcos 16, del 1 al 6. Y dice así la palabra de Dios. Dice: y cuando hubo pasado el sábado, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, a la salida del sol vinieron al sepulcro y decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la puerta del sepulcro? Y cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Y él les dijo: no se asusten, ¿buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. He aquí el lugar en donde le pusieron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Me ayudan a orar, hermanos? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te agradecemos, Dios. Gracias, Te pedimos Padre. perdón por cada una de Gracias, nuestras faltas, Padre. Señor bendito. Por la obra de Jesucristo Hombre, en la cruz del Calvario. que siempre esté grabado en nuestros Gracias, corazones Padre, y en nuestra mente, Señor. porque Él fue resucitado al tercer día. Gracias, amado. Te bendecimos, Rey. Te damos gloria, bendito Santo. Te exaltamos, te adoramos, te damos gloria, te damos honra, alabanza, adoración, exaltación. Queremos honrarte, Padre. Queremos temerte, queremos agradarte, queremos darte gloria. Gracias, amado. Gracias, amado. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer esta noche. Gracias, Señor, por las sanidades, por tus señales, por tus prodigios, por tus milagros, Padre, por tus maravillas, Padre, porque eres bueno, porque eres grande, siempre justo, siempre fiel. Has resucitado, Jesús. Y aquí que estuviste muerto más, y aquí que vives por los siglos de los siglos. Aleluya, amén, Santo Padre. En tus manos encomendamos el servicio de este día, de esta tarde, de esta noche. En el nombre de Jesús, Padre, que sea para tu honra, que sea para tu gloria, que sea para alabanza tuya. Bendito Dios, a que miraras enfermo, que seas tú que lo sanes. Sánalo, Padre. Al que se sienta triste, devuélvele la alegría, el gozo de la salvación. A quien se sienta solo de todos los que van a escuchar, Padre, sé tú su compañía. Si se siente perdido, sé tú su camino y su guianza, Padre. Al que se sienta condenado, sálvalo, Padre. Al que se sienta falta de perdón, perdónale, Padre. Al que tenga corazón herido, corazón lastimado, sánale, Padre. Alívialo, Padre. En el nombre de Jesús, con el alivio que tú sabes dar. A quien se sienta frustrado, problemas familiares, problemas económicos, problemas
en el trabajo. Muévete, Padre, a favor de ellos y ayúdalos en el nombre de Jesús. Aquellos accidentados que se sienten atrapados, se sienten agobiados, se sienten esclavizados. Libéralos, Padre. Dales una fuerte, grande, poderosa liberación. En el nombre de Jesús. Aquel que se siente que va caminando en la oscuridad, viviendo en la oscuridad, que seas tú, Padre, iluminando su vida. Dale luz. Viniste, resucitaste entre los muertos para dar luz al pueblo y a los gentiles. Gracias, Padre, en tus manos nos encomendamos esta noche. Solamente seas tú hablando y yo calle. Sea tu Espíritu Santo ministrando, mas nunca mi persona. En el nombre de Jesús, que así sea, mi Dios. Trabaja, obra, sana, libera y salva profundamente esta noche. Abre nuestra conciencia, nuestros corazones a la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén, bendito Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Tenemos por tema en esta noche, hermanos, si me puedo escuchar, se llama la resurrección de Jesucristo. Amén. Amén. Mis amados hermanos, aunque suene muy simple o muy sencillo, la verdad es que la resurrección de Jesucristo es el fundamento más poderoso que la iglesia jamás pudo haber experimentado o que pudo tener. La resurrección de Jesucristo, mis amados hermanos, es la garantía de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe. Es los pilares, es la roca, es la estructura sobre la cual la iglesia siempre será edificada. A partir de la resurrección de Jesucristo es donde la fe cristiana se fundamenta. No tiene dos fundamentos o dos resurrecciones. Hay una sola. Por ese motivo y por muchas más, no puede haber un segundo redentor, un segundo salvador, un segundo fundamento, una segunda iglesia. No puede haber una segunda luz, una segunda camino, una segunda salvación. No puede existir aparte de Jesucristo otro resucitado, sino que como Él es el único que ha resucitado de entre los muertos, ha nacido, es decir, ha resucitado de nuevo, estaba vivo, murió y volvió a resucitar, es el único que tiene el derecho legal, de la iglesia y específicamente de cada una de nuestras vidas. Se convirtió en el Señor, amo y dueño de nuestra vida entera. Nadie más tiene el derecho legal de la iglesia como para atribuirle a otro salvador, otra salvadora. No hay nadie más que pueda tomar el lugar de Jesús. Todo aquel que quiera agarrar más aparte de Jesús, es decir, otro resucitado, otro salvador, otro mediador, otro guía, otro maestro, otro señor, estará intentando usurpar los derechos legales de Jesucristo sobre la iglesia y sobre nuestra vida entera y sobre todos los hijos de Dios en la tierra. No hay otro, no existe. Todo aquel que vaya por otro camino se encontrará perdido pensando que es hallado. Mis amados hermanos, Marcos 16, del 1 al 16, nos deja por sentado, nos deja claro que Jesucristo ha resucitado. Murió
mas resucitó. Amén. Mis amados hermanos, la iglesia toda entera queremos que todos conozcan a Jesucristo. Por eso mencionamos las cosas anteriores, porque deseamos de corazón que conozcan al verdadero, 1 de Juan, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Si mencionamos a otro o le añadimos a otro, entonces estamos hablando de salvadores. Estamos hablando de redentores. Estamos hablando de luces, cual no solamente le quita los derechos legales de Jesucristo, sino que estamos entregando esos derechos legales a un ser llamado Satanás. Amén. Usted nunca participe con alguien que vaya con dos salvadores, que predique dos salvadores, que predique dos caminos, dos resucitados, porque usted estará siendo cómplice, sin darse cuenta, de un engaño fatal donde el fundamento de la fe queda mentirosa, queda incompleta, queda insegura, y usted estará mandando gente al infierno sin darse cuenta. Porque le está diciendo a otra gente, no escuches a Dios. No prestes oído a Dios. Jesús resucitó, pero también la otra salva. Predicamos 2 evangelios, 2 resurrecciones, 2 vidas y 2 muertes. No existe, hermanos. Usted no participe, sea sabio en lo que Dios le da a entender. ¿Jesucristo participó con Satanás, sí o no? ¿Él le ayudó? ¿Sí o no? ¿Él predicó el reino de las tinieblas y el reino de Dios? ¿Sí o no? Él dijo, yo soy el camino, pero también el camino de las tinieblas, ¿sí o no? Absolutamente no. Yo soy la resurrección y la vida. Hubiera dicho, nosotros somos las resurrecciones y las vidas. Muy bien. Juan 5:29. Y los que hicieron el bien saldrán a la resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Muy bien. Las cosas empiezan a afiliarse a lo que era necesario creer, vivir y hacer. Aunque nosotros deseamos con todo corazón, la iglesia desea con todo corazón que todos conozcamos a Jesucristo, no todo el mundo va a querer hacerlo. Están las 3 resurrecciones. Número 1, está la resurrección de Jesucristo, según Marcos 16, del 1 al 6, que leímos ahorita. Está la resurrección de los justos, la iglesia, los justificados por fe en Jesucristo. Y está la resurrección de los condenados, los no salvos, los que se rebelaron contra Dios. No quisieron salvarse. No porque Dios no quiso, no porque no se les habló. Se rebelaron contra Dios. Dijeron, no es así. Hay más salvadores y hay más maneras, o nadie será salvo. Muy bien. ¿Qué significa resurrección? Porque el tema es la resurrección de Jesucristo. Mis amados hermanos, es un tema súper importante, es un tema base, fundamental, pero no sé por qué, por alguna cosa extraña, pareciera que no se predica como debiera ser, o casi no se predica, aunque es fundamento. Y sin la resurrección de Jesucristo, la iglesia toda es vana. Nuestra fe es vana y nuestra predicación mentirosa, predicando que hay resurrección de muertos cuando en verdad no lo hay, si Jesús no resucitó. Muy bien, ¿qué significa resurrección? Resurrección significa levantarse, alzarse, resurgir, renacer. Hace referencia a la acción de resucitar, de dar un nuevo ser o nueva vida. Es la creencia que sostiene que una persona puede cobrar la vida después de la muerte.
Les voy a pedir, hermanos, si pueden por favor apagar ponerle en mudo a su teléfono. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias. Amén. Jesús ha resucitado. Ha resucitado. Y el texto principal se encuentra, ya lo leímos, Marcos 16, en el verso 6, donde dice el ángel, quien estaba dentro, con ropas largas y blancas, diciendo, no se asusten, buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Miren el ángel. Imagínate aquella escena. Vamos a verlo un poquito así. Por favor, acompáñenme. Vamos a ir. Imaginar que hoy ya es domingo, pero que es muy temprano y de madrugada. Todavía está oscuro. Usted recoge lociones y usted está pensando que Jesús murió anoche o el viernes. Pero usted está pensando que hoy vamos a ir y lo vamos a ungir. Vamos todos, toda la iglesia de Brookings, Cristo la Roca. Ok, agarramos aquello pensando en que vamos a ungir a Jesús y vamos caminando rumbo a la tumba. Ok, llegan los hermanos de poder. Llegan con el aceite aromático. Vamos a ungir a Jesús. ¿Ok? Llegamos a la tumba y empezamos a ver que está abierto. Y luego dice lo que leímos, entramos. Pero ahí lo que miramos era a un ser con ropas blancas y largas. Y les dijo así, ¿a quién buscan? Y les dijo, no se asusten, buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Supongamos que nos dice a nosotros, ¿qué pasa por nuestro corazón, nuestra mente? ¿Buscan a Jesús el que fue crucificado? ¿Ustedes lo están buscando? ¿Lo quieren ungir? Bueno, dice una cosa impactante y poderosa. Ha resucitado. Ha resucitado. Esas palabras, mis amados hermanos, son palabras de impacto. Impacto. ¿Qué tanto ha impactado la resurrección de Jesucristo en nuestra vida? Porque hay poder en Jesús. Aleluya. Hay poder en Jesús. Ha resucitado. No está aquí. He aquí el lugar en donde le pusieron. Ya estamos adentro. Dios, mira, no está. Resucitó. Jesús resucitó. Jesús resucitó. De ahí, por eso, en las iglesias, en todos lados, se dice mucho la palabra, ¿quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y luego todos, Cristo, 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 Cristo. ¿Por qué? Porque Él resucitó. El que estuvo muerto vivió, mas he aquí que vive por los siglos de los siglos. Mis amados hermanos, la resurrección de Jesucristo debe y debió impactar nuestras vidas. Es un impacto de poder. Es un impacto que cambia, que transforma, que quebra el corazón. Que no hay razón para una negación a Jesús. Es un impacto poderoso que nos va a transformar, nos va a conmover. Compungidos de corazón, dice cuando predicaban allá en los Hechos, se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Cuando de verdad la resurrección de Jesucristo ha impactado una vida, esa vida va a decir, ¿qué hago? ¿Qué hago por ti? ¿Qué hago para ti? Necesitas cambiar, necesitas ajustar cuentas con Dios, necesitas amarlo, necesitas apasionarte por Él. Pero Señor, eso me parece poco, yo quiero hacer más. ¿Por qué? Porque está impactado, está impactada, se apasiona por las cosas de Dios.
se apasiona por la palabra, se apasiona por Jesús, se apasiona por su persona, se apasiona por Él, lo quiere amar, lo quiere servir, lo quiere ungir, está apasionado, está apasionada. Ese amor no quiere irse, no tiene que irse de ese corazón, de esa vida. ¿Por qué? Porque está impactada, está impactado. La resurrección de Jesucristo es motivo de victoria. Estuvo muerto, mas sale de entre los muertos, resucita de entre los muertos. La resurrección de Jesucristo es motivo de festejo. Hubo una celebración en los cielos. Santo, 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 grande el que es y que era y que ha de venir. Oh, santo, santo. Es motivo de festejo, es motivo de alegría. Es una motivación, es motivo de purificación para aquellos que no creen en la santidad y no quieren guardarse para Dios, no quieren vivir para Dios, sienten que es muy pesado, que es muy lejos, que es una pesadilla, que es algo muy aburrido. Pues déjeme decirle que es un demoniazo, hermanos. Son demonios encargados de enfriar esas vidas, de enfriar esos corazones, de enfriar esas familias. No los dejan los demonios participar de la grandeza de Dios, alegrarse en Jesús, alabar a su Dios, a engrandecerlo, adorarlo, querer servirlo, añorarlo, apasionarse por Él. No lo dejan los demonios, no lo dejan leer la palabra, no los dejan orar, no los dejan enseñar a los hijos, no los dejan compartir la Biblia, no los dejan, los traen hecho la mocha, no los dejan. ¿Por qué? ¿Será que no nos damos del todo a Jesús? No nos apasionamos como debiéramos vivir apasionados por Jesús. ¿Por qué cualquier cosa nos quiere desanimar y alejar de Cristo? ¿Será que nos alejamos tanto de la oración? No hay pasión, no hay hambre de Dios. ¿Qué tanto ha impactado la resurrección de Jesucristo en tu vida? ¿Qué tanto, con qué tanta profundidad alcanzó ese poder en nuestra alma, en nuestro corazón? Lo suficiente para transformarnos lo pronto posible, para humillarnos y quebrarnos delante de Él lo antes posible, lo suficiente como para buscarlo como nunca antes. La resurrección de Jesucristo es una garantía de nuestra fe. Es el fundamento, es el comienzo de todo. Allí nace la fe de un cristiano, la fe de un creyente verdadero en la verdad. Es el fundamento de la fe cristiana. Voy a leer 1 Corintios 15 del 12 al 17 y dice así: y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Ve? Vana es también su fe. Si Jesús no resucitó, dos cosas inmediatas son vanas. La predicación del Evangelio es vana. Nadie será salvo, ni transformado, ni cambiado a la imagen de Jesús. Y nuestra fe, supuestamente, de salvación, la que predicamos, es vana, no sirve de nada. Si Jesús no resucitó. Y además somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún están en sus pecados. Tercera cosa, toda la iglesia está bajo pecado. No hay remisión de pecados, porque Jesús no resucitó. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y por cuanto la muerte entró por un hombre,
Y por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por Jesús. Aleluya. Porque así como en Adán todos mueren, todos, así también en Cristo todos serán resucitados. ¿Cuáles? Los que vivan en Cristo y mueran en Cristo. Serán resucitados. Así como en Adán todos morimos, muerte física y muerte espiritual para condenación por causa del pecado. Pero en Jesús nos da vida espiritual y vida eterna por causa de su justicia y por causa de su resurrección. Por Jesús entró la vida y entró la resurrección a su iglesia. Supongamos esto, mis amados hermanos. Supongamos esto. Supongamos que usted tiene una medicina muy buenísima o conoce una medicina muy buenísima para X enfermedad, lo que sea. Puede ser para úlceras, para diabetes, puede ser para problemas cerebrales, lo que usted quiera. Sin embargo, esa medicina, al paso del tiempo, caduca y no sirve más. Ya no es más medicina. Esa medicina está expirada, está muerta. Es como la sal. La sal sirve para el sabor o para preservar. Mas Jesús dijo, mas si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ser pisoteada. Muy bien. De la misma manera, estas cosas tienen que ser vivas. La sangre de Jesús y Jesús mismo. Si la sangre de Jesús no es vigente, ¿cómo borrará nuestros pecados? Puesto que está caducada. No está vigente. Necesita la sangre de Jesús estar viva para borrar los pecados, para protegernos, para guardarnos, para liberarnos y para hacer toda función para lo que fue derramada. Está vigente, necesita estar vigente para hacer su función. De la misma manera, Jesús necesita estar vivo para que sea vigente y que sea el Salvador y Señor y Dios y Maestro y camino y guía y luz como debía ser. Al estar o permanecer muerto, Jesús quedaría sin función, inerte o expirado. Necesitaba Jesús resucitar de los muertos para cumplir su función. Él vive y cumple sus funciones como Salvador, como Dios y como lo que Él es. Jesús está vivo. Él vive y vive para siempre. Él cumple su palabra y cumple su función. Él es Jesús. Muy bien, mis amados hermanos. La iglesia primitiva o naciente predicaba la resurrección de Jesucristo. Ellos entendían el poder de la resurrección. Miremos unos pasajes, permítame leerlos. Hechos 2:31 dice, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Hechos 4:2 dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y predicasen en Jesús la resurrección de los muertos. La iglesia naciente predicaba la resurrección. Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Hechos 17:18 dice, y ciertos filósofos de los epicúreos y de los
estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de dioses extraños, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Hechos 23:6. Y cuando Pablo percibió que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo siendo fariseo, hijo de fariseo, de la esperanza y de la resurrección de los muertos soy juzgado. Hechos 24:21. A no ser por aquella voz que clamé estando entre ellos acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por ustedes. Hechos 26:23. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. La iglesia siempre predicó la resurrección de Jesús, la resurrección de Jesucristo. La pregunta es si las iglesias hoy, o la iglesia de Jesucristo hoy, predica la resurrección de Jesús. Porque es el fundamento de la iglesia. ¿Por qué es importantísima la resurrección de Jesucristo? ¿Por qué? Bueno, por la resurrección de Jesucristo, o porque la resurrección de Jesucristo nos da vida eterna. En Juan 11, 25 y 26, note estas palabras de Jesús. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso es tan importante, porque nos da vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. De nuevo, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice Juan 11:26. Es tan importante porque ya al instante una persona no creyera en la resurrección de Jesucristo, al instante perdiera la vida eterna. Absolutamente y para siempre. Por eso es tan importantísima, porque nosotros, la iglesia cristiana, se basa en la vida eterna. Es lo que ella espera de Jesús. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 2:20. De donde también esperamos a Jesucristo, el Salvador del mundo. Amén. Muy bien. De la misma manera, mis amados hermanos, el bautismo es símbolo de muerte y de la resurrección. El bautismo en agua es símbolo de muerte y de la resurrección. Note estos pasajes. Romanos 6 del 1 al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, el viejo hombre fue crucificado con Cristo, nosotros al bautizarnos morimos a tres cosas. 1. Morimos al mundo. 2. Morimos al pecado, o a la práctica voluntaria de todo pecado. Y 3. Morimos a nosotros mismos. Al mundo, al pecado
y a nosotros. ¿Para qué? Para vivir para Dios. Paramos de vivir para nosotros para empezar a vivir para alguien. Para aquel que murió y volvió a vivir. Es decir, Cristo murió al pecado, por nuestros pecados, nosotros morimos en Cristo a los pecados. Nos metemos al agua, renunciando al mundo, al pecado y a mí. Cuando salgo del agua, salgo para vivir para Jesús solamente. Muy bien. Romanos 6, del 7 al 11 dice, porque el que ha muerto libre es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea o ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes, considerados en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, ese es el poder de la resurrección. ¿Qué tanto ha impactado tu vida la resurrección de Jesucristo? ¿Qué tanto? ¿Qué tan profundo llegó? ¿Qué tan profundo llegó? En otras palabras, a donde Dios quiere llegar es al impacto profundo de los corazones, a grado de una transformación. Es el plan de Dios. Es el plan de Dios. No solamente, Dios no hace las cosas por hacerlas, ni habla por hablarlas, pero las hace con razón y habla con razón. Él quería y Él quiere impactar profundamente una vida. Por ejemplo, si Jesucristo solamente lo hubieran rasguñado y lo hubieran aventado a un lado, porque nomás como por hacerle alguna vagancia, ¿eso impactaría a alguien? No. No. Por ejemplo, si le hubieran dicho, tú estás loco, hazte de aquí. Y ya con eso suficiente de un impacto para transformar un corazón y una vida, ¿eso impactaría una vida? No. Mas a Jesús lo desgarraron. Su carne fue desgarrada. Fue latigado con ganchos, hermanos, que le arrancaban carne de la espalda, carne del cuerpo. Su cuerpo fue desgarrado. Las espinas en la cabeza provocan un dolor intenso, insoportable. Hermano, los clavos. ¿No cree usted que los desinfectaron, les untaron ahí su agua oxigenada, su alcohol, su desinfectante? Estaban enmugrecidos, viejos, infectados. Jesús se infectó, le dio infección, le dio temperatura, empezó a temblar, su cuerpo temblaba de temperatura, el dolor era insoportable porque con el peso jalaba su cuerpo, estaba colgado en la cruz, los 2 pies clavados, las 2 manos clavadas, el dolor en la cabeza, el impacto de su cuerpo, él no soportaba las garras, el cuerpo desgarrado, los clavos, la infección, el dolor insoportable de la infección, más el peso, más la cabeza, más los golpes en los ojos, en la cara, desgarrado, su sangre, su corazón apenas latía, no podía más su corazón, estando en agonía, hora tras hora, muriendo lentamente, lento. Muerte lenta es el muerte de sacrificio. Una muerte rápida no impacta a nadie, pero una muerte lenta, si se pudiera entender la muerte de Jesús, el impacto, lo que Él hizo, ese impacto de muerte sufriente, en agonía, en dolor, en lo más que se pueda sufrir, se pueda experimentar. La palabra de Dios le nombra experimentado en quebranto. Mire, los hombres pueden experimentarse en muchas cosas, experimentados en materia de matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, educación física, muchas experimento
en artes marciales, experimento en combate, como soldado, como guerrero, en política, como doctor, como doctora. Más nadie menciona nunca que alguien fue experimentado en quebranto. Nadie, solo Jesús, mis amados hermanos. Entonces Él muere de esa manera y resucita de entre los muertos. Eso es causa de impacto. Lo que Dios buscaba era impactar profundamente corazones, impactar profundamente las vidas, impactar, hermano, lo más profundo que pudiera, para ver si así el hombre podía escuchar y podía entender y podía cambiar, mis amados hermanos. De lo contrario, el hombre es olvidadizo. Le entran las palabras por un oído y le salen por 10,000. Le escucha la palabra, pero no escucha. Le hablan, pero no escucha. Le está repitiendo Dios: mira, Jesús viene, Jesús no tarda, pero no quiere acomodarse. Les han dicho o nos han dicho: mira, este pecado, esto que se hace está mal. El impacto que buscaba Dios era rápido, una reacción para cambio, pero el hombre no quiere escuchar. ¿Qué tanto ha impactado tu vida la resurrección de Jesucristo? ¿Ha cambiado tu comportamiento? Lo que Dios buscaba. ¿Ha cambiado tu conducta? ¿Ha cambiado tu mentalidad? ¿Ha cambiado tus propósitos? ¿Ha cambiado tus perspectivas? ¿Ha cambiado tu forma de vida? ¿Ha cambiado tu forma de ser? ¿Ha cambiado tu forma de vestir? ¿Ha cambiado la forma en que tratas a los demás? ¿Ha cambiado tus palabras? ¿Ha cambiado la forma en que ves las cosas de esta vida? ¿Te da deseos de vivir? Porque Él vino a darnos vida. A darnos noción de vida, a darnos alegría. Alegría de vida, deseos de vivir. Ha cambiado tu corazón, ha cambiado tu vida, ha cambiado tu fe. Ha cambiado la forma de amar y perdonar. Ha hecho que le estés esperando, o que estés esperando su segunda venida, su retorno, día con día. ¿Qué tanto ha impactado la resurrección de Jesucristo en tu vida? Bueno, eso es lo que Dios buscaba: impactar tu corazón, impactar mi corazón. Porque a los hijos de Dios, Dios les nombra hijos de la resurrección. Hay un impacto en la resurrección de Cristo y tiene un poder. Y Dios les nombra a sus hijos hijos de resurrección. Lucas 20:36 dice: porque no pueden morir ya más, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Eso se encuentra en Lucas 20:36. La iglesia es hija de la resurrección. Fueron impactados tanto, ahora son hijos de Dios. Muy bien. Para terminar, mis amados hermanos, mire lo hermoso que es Dios. Dios buscaba impactar profundamente nuestra vida, pero Dios buscaba también coronar a usted y coronar a mí. Darles un nombre. Hacerlos a alguien, hermano. Mira qué grandeza, qué hermoso de Dios. Qué hermosura de Dios. Que buscaba hacerte a alguien cuando no éramos nadie. No le preguntáramos eso a Dios: hazme a alguien. Pero mire el corazón de Dios. También buscaba hacerte a alguien. Buscaba hacerte a alguien. Buscaba hacerte a alguien. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes del Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Reinar con Jesús y ser sus ministros, sus siervos de Dios y de Cristo. En otro pasaje dice: nos has hecho reyes y sacerdotes. Nos has hecho reyes. A las hermanas les ha hecho reinas. Mire que Dios, qué hermoso es Dios. No sé si usted había meditado en eso. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Es decir, Jesús fue el primero en resucitar, siendo él la primicia, dice la Biblia.
y resucitó de los muertos. Luego, como nuestra fe se basa en la resurrección, porque es el fundamento, luego hay resurrección de los justos o de los salvos, que es la resurrección que sigue. Jesús ya resucitó y ya está allá, pero ahora sigue la resurrección de los salvos y después la resurrección de los condenados. La primera resurrección es de los salvos y la segunda resurrección es de los condenados. Más, en la primera se va a la iglesia o los que fundaron su vida en la resurrección, diciendo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. No en la de Amén. Jesús, sino en las que siguen. Hay una de los salvos y otra de los condenados. En la primera, bienaventurado, dice, dichoso, feliz, 3 veces feliz, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Mis amados hermanos, esta resurrección de Jesucristo es algo hermoso. Dios buscaba impactarnos, necesitaba impactarnos para ver si así el hombre cambia su corazón, es transformado, es cambiado a la imagen de Jesús, pero también buscaba hacernos alguien. Vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Después nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y después el pasaje que leímos, nos has hecho sacerdotes para Dios y para Cristo, y buscaba que reináramos con Él, y reinarán con Él. Mis amados hermanos, Dios es un Dios tan hermoso, muy poderoso. Amén, amén. Deja estas cosas, esta resurrección, impactar tu vida lo más profundo posible. Apasionate por Jesús lo más que se pueda. Lo más que se pueda, lo más posible. Entrégale todas tus inquietudes, todo lo que tengas, todas tus cargas. Sé sincero con Él, dile todas tus debilidades, todo lo que tú eres. Y estoy seguro que Jesús, así como fue de impacto su muerte y su resurrección, Él no deja de interesarse profundamente también por ti. ¿Por qué? Porque su interés en Él fue profundo, no fue simple. Al derramar su sangre por ti, no fue sencillo. Lo das por sencillo que tenga que ser tan sacrificado, tan acribillado, tan molido, tan dolido. ¿Lo das por sencillo? ¿Tú crees que Jesús lo tomaba muy por encima, muy por la ligera, el morir por ti y por mí? No. Para Dios era un significado profundo. Su amor era profundo por ti, intenso por ti. Y estoy seguro que de la misma manera, porque no cambia, según Hebreos 5, Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos. De la misma manera, Él sigue profundamente interesado en ti. Porque Él al amar no ama sencillo, Él ama profundamente. Y si se interesa